Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en línea con Jorge Garicoche, él es economista, con quien vamos a conversar acerca de lo que se observa actualmente en el mercado local, los ajustes que se dieron en los últimos meses en la política monetaria y el impacto que esto tiene finalmente en la microeconomía o finalmente qué se debería de hacer para poder acompañar esto y por sobre todo que también sea un ajuste gradual y que acompañen estas políticas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buen día, Edgar. Un gusto saludarte, un gusto saludar y compartir con toda la teleaudiencia de Canal Pro. Jorge, siempre hablamos de la macroeconomía en líneas generales, inclusive escuchamos las declaraciones de los expertos, hablan de los ajustes, algunos que se hicieron a tiempo, la intervención inclusive del Banco Central, pero dentro de todo esto hablamos de una situación que se vive actualmente, algunos hablan de estancamiento, inflación, estanflación, esta situación en sí. ¿Cómo debería entenderse, cómo debería interpretarse, qué deberíamos de hacer para poder acompañar esto? Sí, así mismo, Edgar, se está hablando mucho de todo lo que está causando este tema de la inflación, no solo acá en Paraguay, sino a nivel global, ¿verdad? En ese sentido, las discusiones pasan un poco por si las políticas macro son acertadas o estuvieron en el tiempo correcto. Particularmente creo que el Banco Central realizó las medidas que tenía que realizar. Podremos discutir si eso pudo haber sido de una manera mucho más acelerada. Sí hay una preponderancia muy fuerte, como todos sabemos, de factores externos, también los internos, como es la sequía principalmente, que afectó mucho a ciertos sectores, principalmente de los rubros de la alimentación, ¿verdad? Muchos productos frutícolas afectados por la sequía, que, bueno, uno finalmente todo esto termina sintiendo en el bolsillo, ¿verdad? Lo que vos mencionabas, Edgar, uno termina sintiendo esto en los aspectos microeconómicos, ¿verdad? Los costos de provisión de una empresa, en el bolsillo de una persona, cuando uno va al súper. Entonces, eh, ¿qué habría que hacer acá? Y bueno, es un muy buen punto porque con el respecto del tema de inflación, por supuesto, ese combate viene por el lado de que el Banco Central siga implementando medidas de ajustes en la tasa de política monetaria por un lado, pero eso también debería ser acompañado porque hay que entender lo siguiente, que en la medida que sube la tasa de la política monetaria, también sube el acceso al crédito, también se encarecen los créditos. Y ahí es una cuestión, entramos en un dilema muy interesante porque sucede lo siguiente, que hoy cuando hablamos de qué hacer para reactivar la economía ante esta difícil situación que nos toca vivir en, en este primer trimestre del año, y las perspectivas que se tienen para el 2022, las nuevas perspectivas que se tienen para el 2022, uno se pone a pensar qué podemos hacer en ese marco. Y no hay mucho espacio para gastos fiscales, para impulsar grandes obras y que a través de esas grandes obras se generen dinamismo en la economía. Por lo tanto, en definitiva, es el sector privado el que podría de algún modo mover la rueda económica. Y ahí es donde decimos, eh, perfecto, yo apoyo que el Banco Central siga ajustando las tasas de interés de política monetaria, pero eso por supuesto también debe ir acompañado de algún tipo de proceso que ayude a acceder al crédito a aquellos que están buscando invertir en el país, a inversiones locales, industrias locales, que podrían tener muchísimo impacto principalmente en lo que son los empleos de calidad. Necesitamos que las personas puedan seguir accediendo a empleos y empleos de calidad. Entonces, ante ese poco espacio fiscal que hoy existe y la necesidad de combatir la inflación, eh, veo con buenos ojos el trabajo del Banco Central. Creo que se puede acelerar un poco más, es cierto. Los países vecinos están ya alzando la tasa de política monetaria a un ritmo mucho más elevado. Y eso, pero de vuelta, insisto mucho en esto de Edgar, eso también hay que tener
otra cara de la moneda y ver cómo vamos a apoyar a los nuestros, cómo vamos a apoyar a las empresas nacionales que finalmente van a ser los que nos van a hacer generar ese dinamismo que hoy necesita la economía, ¿verdad? Y por supuesto, eh, las personas, los agentes económicos, principalmente los trabajadores, hoy están necesitando opciones de movilización. Me parece oportuno que dentro de esto el gobierno esté siempre buscando las opciones de cómo seguir sosteniendo el subsidio al transporte público, que es importante mencionar también, Edgar, esto es para área metropolitana. Las otras zonas del país no están inmersas dentro de este régimen, pero bueno, si nos concentramos en este régimen en particular, en los últimos tiempos el pasaje se ha ido ajustando mes tras mes, ¿verdad? Por las constantes subas del combustible, y eso hace que la tarifa que paga el usuario se mantenga porque el subsidio va creciendo. La cuestión un poco ahí es que creo que tenemos que ir pensando también en otros mecanismos donde se generen unos incentivos con mayor calidad hacia el usuario, porque si bien estamos solventando, estamos aguantando o amortiguando, mejor dicho, el impacto de la suba del combustible, de modo a no transferir al usuario del transporte, también creo que tenemos que pensar en ese componente de calidad en el sentido de que hoy estamos haciendo un enorme esfuerzo fiscal, un enorme esfuerzo de sacrificio de recursos públicos para sostener eso, y aún así los niveles de servicios que uno observa dejan mucho que desear. Entonces, cuestiones como esa necesitamos pensarlo porque finalmente también impactan en la productividad del trabajador y impactan las horas de disposición que tiene un trabajador que podría estar invirtiendo en un montón de cuestiones, ¿verdad? Además del trabajo, hay horas perdidas, son horas de productividad que finalmente se traducen en costos sociales, ¿verdad? En posibilidad de estar formándose, en posibilidad de estar compartiendo con la familia, en posibilidad de incrementar su calidad de vida. Ahora bien, hablamos de recursos que anteriormente eran destinados a ciertos sectores como medidas de urgencia durante el COVID, durante toda esta situación que se ha dado, recursos con los que hoy día ya no contamos, estamos endeudados. La realidad es de que estos ajustes se realizaron y en este sentido deberíamos de entender de que ciertas medidas deberían de extenderse principalmente para el sector privado y aquellas medidas que principalmente apunten a fomentar la inversión sean las que primen en esta situación, en atención también a la necesidad que existe, porque cuando hablamos de un escenario bastante complejo en donde no hay previsibilidad, por decirlo de cierta forma, sabemos que existen las dudas en cuanto a aguantar, esperar para realizar inversiones fuertes. Tal vez algunos esperan mejores condiciones, otros dicen no, tenemos que ser un poco más agresivos en las inversiones para que se den las condiciones y que esto genere nuevamente esa dinámica económica. En este escenario, ciertos aspectos, digamos, deberíamos de tener en cuenta de lo que ya se venía realizando y que esto todavía continúe, acompañe este proceso. Así es, Edgar. Mira, las políticas económicas que pueda llevar el gobierno siempre son de buenas, son indicadores y señales para el sector privado. En ese sentido, creo que ante el poco espacio fiscal que tenemos, eh, probablemente no haya mucho espacio para que sea el sector público el que genere el dinamismo de la economía en este año. Hay, como siempre conversamos, cuestiones muy positivas en lo que respecta a la inversión, inversiones en niveles que no se han visto en el Paraguay, que principalmente se están desarrollando en Concepción. Entonces, eso habría que buscar cómo expandir a otros territorios del país. Y las señales acá tienen que ser señales de coordinación. ¿En qué sentido? Donde pongamos la ruta también existan energía, también exista seguridad, también exista acceso a la salud, acceso a la educación. Esos son señales que está esperando hoy el sector privado para poder sacar sus recursos y poder invertir, ¿verdad? Creo que hay muchas posibilidades aún en un entorno
muy complejo, en un entorno muy complicado, hay oportunidades en Paraguay tanto para las empresas locales como para empresas internacionales que puedan asentarse en el país. Yo creo que uno no puede dejar de destacar lo que siempre mencionamos, ¿verdad? Que Paraguay es el corazón de Sudamérica, entonces en ese sentido deberíamos darle también ese latido económico, ¿verdad? Las necesidades que tiene la industria brasilera son muy grandes, principalmente por la falta de insumos y de provisión que están teniendo, por los problemas logísticos de traer insumos principalmente de Asia. Entonces, ahí se abren también posibilidades de acortar cadenas de suministro, de que esas empresas, en lugar de ir a buscar tan lejos sus insumos, puedan buscar en espacios más cortos. Y ahí es donde Paraguay tiene que fomentar la maquila, donde Paraguay tiene que fomentar los parques industriales, pero para que eso tenga efecto, para que nuestra publicidad en el mundo pueda realmente llegar a esos inversores, necesitamos mostrarles las señales que estamos haciendo, necesitamos mostrarles que en esos sectores en particular donde creemos que hay potencial para realizar cuestiones como estas, llegue la infraestructura vial, llegue la infraestructura energética, llegue la seguridad, lleguen los accesos a servicios sociales como estábamos mencionando. Jorge, en este sentido, cuando hablamos de la economía de bolsillo, en medio de este escenario en donde la inflación ha ganado terreno por factores exógenos y estos ajustes que se han dado, que como bien decías, fueron los más oportunos, lo que queda es hacer números a diario en la casa, tal vez postergar algunas inversiones o gastos superfluos, por decirlo de cierta forma, a aquellos gastos que tal vez no sean tan urgentes, porque esto se habla que podría extenderse inclusive de 6 meses, dependiendo también de otros factores. Existe una brecha de tiempo, por decirlo de cierta forma, en donde uno podría, digamos, tener en cuenta esto para poder hacer números y ajustarse los cinturones, porque finalmente el mercado es quien responderá a todo esto y tendría que ir ajustándose, ¿no? Eso va para todos los agentes económicos, Edgar. Eso va para el gobierno, va para los hogares y va para las empresas, ¿verdad? Y en particular, cuando mencionamos a las personas, a los trabajadores, a las familias, eh, tenemos que hacer uso de las informaciones que están disponibles en ese sentido. Me gustaría hacer un poco de publicidad a la página de la Secretaría de Defensa del Consumidor, donde muestran un poco algunos indicadores muy interesantes de precios y de los lugares donde se puede adquirir esos productos. Ese es un buen monitoreo. Lo otro, así como también las empresas deberían trabajar en generación de escala, no deja de ser una mala idea que cuando uno hace compras, no solamente lo haga de manera individual, sino que también pueda buscar amigos o parte de la familia cuando acude a algún centro de compras y hacerlo de manera mayorista. Uno siempre encuentra algún tipo de descuento, alguna forma de generar un pequeño ahorro, por lo menos en ese sentido. Así que es una cuestión de información, es una cuestión de escala, es una cuestión también de innovar, de buscar opciones de sustitución de algunos productos y de vuelta, ¿verdad? Cuando hablo de esto, no solamente me refiero a la familia, sino también a las empresas. Jorge, nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por este análisis y vamos a estar atentos también a cómo se dé esto en atención también a la necesidad que existe de poder contar con más información que permita también a la ciudadanía en general interpretar esta situación bastante compleja. Se habla inclusive de ajustes en el precio de combustible, esto que también va a impactar en el bolsillo de la ciudadanía y por sobre todo también algo que ya se menciona nuevamente, sería o no necesario el ajuste del salario mínimo, que es un tema también que vamos a dejar pendiente tal vez para otra entrevista. ¿Está bien? Sí, señor, con mucho gusto. Jorge, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Hasta luego.